vamos a hablar de la formación de los estados en Latinoamérica. Entonces, bueno, para empezar, nos basamos en la lectura de Fukuyama y pues este nos contextualizó sobre los surgimientos de los estados en Latinoamérica y nos mostró dos áreas en las cuales Latinoamérica es débil. Nos mostró que es líder mundial en desigualdad y el principio de la legalidad acá en Latinoamérica simplemente no existe. Por otro lado, nos dio como características de los estados latinoamericanos sistemas fiscales deficientes con poca redistribución. La mayoría de países latinoamericanos sucumbieron en dictaduras militares entre los 60 y 70, Argentina, Chile. También nos habla de cómo de la corona española y cómo esta nos heredó muchos de sus problemas. Como dice acá, abro comillas, el legado patrimonial de la España del antiguo régimen perdura, por tanto, en el siglo XXI. Una característica de esto es que los hábitos de la corona de España se pueden ver ahora en los países latinoamericanos del siglo XXI, con déficits presupuestarios, renegociación de las deudas, una inflación impresionante. Entonces, eso es consecuencia de los hábitos de la corona española. Y ahora mi compañera Catherine les va a hablar sobre las características de Europa. Bueno, la formación del Estado en Europa empieza por el cambio de la monarquía absoluta en el dominio feudal al Estado absoluto, en el cual se cambian las relaciones sociales y económicas de la nobleza con la burguesía y el campesinado, basándose en 5 características, las cuales son: la institucionalidad se basa en un Estado que con las instituciones origina el principio de legalidad con responsabilidad política, donde las instituciones como lo son el Parlamento inglés, las Cortes soberanas francesas, las Cortes españolas, Dieta húngara y Senkin ruso, le brindan apoyo al rey y le dan legitimidad. Con ello, como en el caso inglés, obstaculizan la subida de impuestos y se hace el cambio de monarca absolutista al monarca constitucional. La otra característica es la eliminación del funcionario venal, donde se cambia de un estado que vende sus cargos públicos para no tener ni autoritarismo ni un estado corrupto, y se establece un sistema burócrata y eficaz. Otra característica es la creación del Ejército Nacional, pasando de un ejército mercenario contratado en el extranjero a un ejército nacional contratado localmente, que era solo autorizado por las instituciones. Otra característica es el surgimiento de la clase media fuerte o de las clases sociales fortaleciendo a la clase media, donde tiene como fundamento central: la democracia no surge sin la existencia de una clase media fuerte por el crecimiento económico que incrementa la productividad, y con ello aparece la economía del mercado basada en la ciudad, y la clase media se convierte en contrapeso de los señores y el rey para la lucha del poder. La otra característica es el crecimiento económico interno, donde se cambia de economía del campo a la ciudad y se cambian los ingresos de los trabajadores. Y según Adam Smith, las ciudades obtienen leyes como contrapeso para equilibrar el poder, y se prioriza el comercio internacional sobre el interno. La última característica es la democracia representativa, donde la participación se fue organizando localmente con el fin de estructurar la democracia. Y le da un sentido de participación tributaria, y la ciudadanía crea consentimiento, y con ello el pago de impuestos se vuelve sostenible para los gastos públicos, teniendo como principio: no hay tributación sin representación. Sigue mi compañero. Ahora, las características distintivas de Latinoamérica. La primera es la moral. La moral latinoamericana es desarrollada al principio del texto y es muy destacada. Tanto así que Krause escribe que para Morse la moral crea una región con un espacio de convivencia mucho más rico y variado que el mundo americano y el europeo. La segunda es el sistema judicial a los gobernantes. Si bien este sistema se introdujo primero en Europa, posteriormente llegó a Latinoamérica, con un pacto entre el pueblo y el rey. Cuando el rey incumplía este pacto, se presentaba el juicio, donde se llevaron a cabo juicios, como por ejemplo a un virrey. La siguiente son las características del desarrollo. La primera es el fin de los caudillos. La idea de caudillos, como Simón Bolívar, presentaba una idea insostenible, ya que no presentan un plan para gobernar. Con el fin de los caudillos, pasamos del gobierno de una sola persona al gobierno de varios, sostenido por varios. La segunda es el tomismo. El tomismo para Morse es una filosofía europea del siglo XVI que reconoce la humanidad y la dignidad del otro sin tener en cuenta sus creencias.
Bueno, ahora vamos a hablar de la formación, vamos a seguir hablando de la formación del Estado en América Latina. Entonces, pues la formación del Estado, como dice acá en la diapositiva, es el proceso por el cual quienes lo forman logran superar una preexistente oposición de sus poblaciones y someter a los jefes políticos regionales. La formación de los partidos al mismo tiempo que los estados, a diferencia de Europa, y la actividad de las milicias está unida a la actividad de los partidos, prometiendo defender los intereses de las clases sociales. Y por último, entre más desarrollo económico se garantizan más procesos inclusivos y democráticos. Listo, entonces esa fue nuestra presentación y gracias.